Hola, en este video lo que vamos a hacer es que en el administrador, la página nosotros, vamos a leer la tabla nosotros de nuestra base de datos, la tabla que se llama About, ¿ok? El título, descripción, visión y misión. Esos datos los vamos a mostrar aquí en estos elementos para que o componentes para que puedan ser después modificados. Ya, ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos crear varios archivos, así que nos vamos a tener que ir a nuestro IDE y acá vamos a hacer lo siguiente. Vale, necesitamos un controlador que se va a dedicar exclusivamente a estar escuchando las peticiones de Ajax cuando tengan relación con el nosotros. Entonces va a tener su controlador propio. A los controladores les vamos a llamar los controladores que son usados por Ajax. Vamos a usar el prefijo Ajax. Así la vamos a llamar ajax.about.controller.php. Ya. ¿Qué va a llevar este código? Vamos a escribir lo que es la clase, los archivos que hay que incluir, ¿verdad? Aquí tenemos algo avanzado de lo que es la clase Ajax About Controller. Acá arriba tenemos la sección de las librerías que son necesarias, las clases en este caso. Necesitamos el archivo de configuración porque nos vamos a conectar a la base de datos. Cargamos la clase conexión y cargamos la clase About, que esta clase aún no la creamos y vamos a crear enseguida. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Si tú, por ejemplo, en el index cargaste configuración con la clase conexión y después un archivo, un controlador como este es solicitado por Ajax, este controlador no sabe que en el entorno donde está corriendo tiene cargado esto de acá porque se ejecutan de forma independiente. Entonces tenemos que volver acá a incluir el archivo de configuración, donde están los nombres de la base de datos, los usuarios, la clase conexión, ¿verdad? Y esta clase, bueno, que vamos a crear ahora. Ese es el motivo, ¿ok? Se crean de forma independiente, se ejecutan de forma independiente. Así que no reconocen lo que haya sido creado em, de manera síncrona, a no ser que sean sesiones, ¿ok? Si hay una sesión que fue creada, es así. Pero no así, en este caso, un archivo cuando es solicitado por Ajax. Se ejecuta independiente. Ya. Ahora, em, tenemos la clase Ajax About Controller que contiene por ahora un método, que este método va a ser el que va a retornar a la vista lo que son el título, la descripción, la misión y la visión. Entonces, este método tenemos que hacer que se comunique con la clase About, que esta clase todavía no la hemos creado. ¿De dónde sale esta clase About? La clase About es el mapeo de la tabla About que tenemos en nuestra base de datos, esta tabla que estamos viendo ahora. Tenemos que mapear esta tabla acá. Eso se hace en el modelo. Entonces aquí vamos al modelo, vamos a crear un nuevo archivo. Class about.php. Ahí está. Entonces,
¿Qué es lo que lleva esta clase? Esta clase, como dijimos, es el mapeo de la tabla, por ende, todas estas columnas que están aquí tienen que pasar acá como campos, como propiedades. Aquí tenemos la clase about. Solo mapeé estos campos. Acá los dejé en estas propiedades. El ID, el título, la descripción, la misión y la visión. El método get, que es lo que va a hacer, se va a conectar a la base de datos. Vamos a hacer un select. Vamos a seleccionar todos los campos de la tabla about donde el ID sea igual a 1 y solo vamos a traer un registro. ¿Por qué ID es igual a 1? Porque acá en la tabla, la única fila que tenemos tiene ID es igual a 1. Vamos a usar este campo para referirnos a todo lo que es esta fila, o sea, el 1. Ya, así que si este ID tiene otro valor diferente a 1, tiene que coincidir con el número que tenemos acá, o si no, no se van a conectar, no vamos a traer nada. Luego ejecutamos esta consulta y guardamos la respuesta en esta variable llamada respuesta. Luego, con la variable respuesta, llamamos al método fetchArray, que es lo que hace es que le va a dar formato, ¿verdad?, a la respuesta que tenemos de SQL y vamos a obtener finalmente aquí la fila. Luego, lo que hacemos es asignar cada uno de las propiedades con sus respectivos valores. La propiedad ID guardamos lo que es el campo ID. Así que estos índices que están aquí, que estoy seleccionando ahora, ID, título, descripción, misión y visión, son los nombres de las columnas de la tabla about. Son estos campos que están acá. Estos nombres. Así que se acceden a través de filas. Entonces así vamos a tener en cada una de las propiedades guardado, ¿verdad?, estos valores que están acá. Ya, ¿qué tenemos que hacer enseguida? Enseguida vamos a volver a nuestra clase Ajax, nuestro controlador Ajax, y vamos a completar lo que es el método que tenemos acá, get. Vamos a crear un objeto de la clase about. Acá ya la tenemos cargada. Aquí tenemos el objeto y para que se llene
Lo único que hacemos es que el objeto debe llamar al método get. Vale, ¿qué tenemos acá? Tenemos un objeto creado de nuestra clase about, la que tenemos cargada acá, la que creamos recién, esta. Ahí tenemos el objeto creado, aquí está. Luego a través de ese objeto llamamos al método get. Ahora vamos acá. Acá llamamos al método get, que es este método, que realiza toda la conexión, y finalmente se llena las propiedades con la información que sacó de la base de datos. ¿Qué hacemos después? Vale, como acá a la izquierda estoy en el Ajax controller, lo que va a hacer el método get va a retornar un JSON, ¿ok? Hacia el cliente. Entonces, nosotros acá vamos a crear un arreglo en PHP. Aquí estoy creando un arreglo. Aquí tengo las claves, ID, y acá tengo el valor. Es decir, qué valor voy a guardar en ID, lo que tengo en el objeto about en la propiedad ID. Es decir, estos ID, título, descripción, misión y visión son las propiedades de la clase about. Entonces, con las propiedades vamos a ir llenando estas claves que tenemos acá. Cuando tengamos listo este arreglo, que va a quedar guardado en la variable JSON, luego lo vamos a codificar a JSON. ¿Ok? ¿Cómo lo codificamos a JSON? Con una función llamada JSON-encode. Le paso como argumento mi JSON, es decir, mi arreglo. Este es un arreglo en PHP y esta función lo va a transformar a JSON y lo va a guardar acá en la misma variable. Y luego esta nosotros la vamos a retornar al cliente y la vamos a atrapar con JavaScript y jQuery. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer enseguida? A ver, tenemos nuestra clase about. Con el método get tenemos nuestro controlador. Falta trabajar en el Ajax. Ahora en el JavaScript. Vamos a visualizar las vistas. Y nos tenemos que ir acá a la capa public, asset, JS y abrir motor Ajax. Ya, ¿qué tenemos que hacer acá en Ajax? En Ajax lo que tenemos que hacer es un método que cuando nosotros carguemos acá la vista, nosotros automáticamente ese método, ¿verdad? Haga la petición Ajax al servidor y nos envíe a nosotros lo que es el título, la visión, la descripción y la misión que están acá en esta tabla. Entonces vamos a construir ese método en Ajax. Vamos aquí a abrir motor Ajax y vamos a crear acá una función nueva.
Ya, a ver, aquí tenemos lista nuestro método en JavaScript. ¿Qué va a hacer este método? Este método vamos a tener que hacer que se ejecute al momento de cargar esta página nosotros, en el administrador. Lo que hace este método, esta función, usa jQuery. De jQuery invoca la función Ajax. Le pasamos acá un objeto en JavaScript con la URL que sería el controlador que tiene que invocar, que es el Ajax about.controller, este controlador. Falta una cosa este controlador, que cuando sea invocado, o sea, se va a crear la clase, pero la clase no la estamos usando. Entonces tenemos que hacer que se ejecute esta clase. Entonces, eh, para que envíe este return al cliente, tenemos que poner un echo. La clase Ajax about controller, el operador de ámbito y el método get. Y ahí sí. Entonces ahí se va a ejecutar el método get de esta clase. Cuando haga el return va a quedar a la derecha del echo y esto lo va a enviar, ¿verdad? Acá. Eh, aquí en esta variable va a recibir la respuesta. Vale. Después method. En method es la forma en que vamos a enviar esta información, va a ser a través del método post. El evento success cuando la conexión haya funcionado de forma correcta. Entonces creamos una función anónima, el parámetro donde vamos a recibir la respuesta del servidor. Este no lleva el signo peso. En el del login yo le puse el signo peso porque me equivoqué. Aunque no pasa nada, el signo peso solo es para jQuery. En JavaScript no significa nada. Así que el del login lo vamos a quitar. Volvamos acá abajo, al get about. Vale, entonces si nos comunicamos de forma correcta con el servidor, vamos a obtener la respuesta, que es el JSON que estamos enviando. Entonces ese JSON acá al cliente lo tenemos que parsear a formato JSON en JavaScript. Y eso lo hacemos con esta instrucción JSON. Este es un objeto JSON que llama al método parse, ¿verdad? Y en el método parse como argumento le pasamos nuestro JSON que enviamos del servidor. Entonces esto lo va a parsear a formato JSON para que lo pueda trabajar JavaScript y lo vamos a tener guardado en esta variable JSON. Entonces ahora estas líneas que están acá es a través de jQuery, por el dólar que tengo acá, estamos lo que es buscando, seleccionando un tag por su ID, ¿verdad? Y como valor, cuando lo encuentre, le vamos a guardar, por ejemplo, en este ID, vamos a guardar el ID. En el título about vamos a guardar lo que venga en el JSON en título. ¿Ok? ¿De dónde viene este ID, título, descripción, misión y visión? Esto que están aquí en el JSON en JavaScript. Estos vienen de acá, de nuestro arreglo. Estas claves que creamos aquí. Esos nombres son. ¿Ok? Estos nombres que están acá se transformaron acá. Así accedemos a las propiedades de ese JSON. Igual como un objeto, como una clase de objeto. Entonces así vamos a ir agregando en cada uno de estos elementos el ID, el título, la descripción, la misión y la visión. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cómo poder ejecutar este método solamente cuando estemos en la página nosotros. ¿Ok? Lo que significa que tenemos que hacer algo acá en JavaScript para poder detectar, ¿verdad?
que estamos en la página nosotros y de esa forma poder ejecutar este método. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale, como estamos haciendo todo en este mismo Ajax, en este mismo archivo, entonces voy a crear acá una función que va a verificar la URL de la página y va a recorrer los parámetros y va a averiguar si nos encontramos en nosotros. Entonces, vamos a crear esta función. Aquí tenemos nuestra función que va a revisar en qué página nos encontramos. Entonces cada vez que se ejecute, vamos a guardar la URL de esta manera. Luego creamos un objeto parámetro para un objeto de tipo URL search parameters y le pasamos como en el constructor la URL. Entonces este objeto va a contener varios métodos y uno de ellos es el método get con el cual va a obtener las variables que pasan por get. Entonces para obtener el valor de la variable get hay que crear otra variable llamada, en este caso le puse página, va a ser igual a que aquí uso el objeto parámetro, llama al método get y le paso como argumento el nombre de mi valor, que sería esta variable get page. Entonces ahí va a quedar guardado el valor. Entonces después con un if preguntamos si lo que hay guardado dentro de página es igual a nosotros, entonces que me ejecute el método getAbout, que que está acá. Ya, y lo último, tenemos que saber cuándo vamos a ejecutar este método, getURLParámetros. Ese método lo tenemos que cargar automáticamente y lo vamos a hacer acá arriba en Windows, acá. Entonces cuando termine de cargar la página, toda la página, vamos a llamar al método getURLParámetros. Se va a ejecutar este método, va a verificar si nos encontramos en la página nosotros, y si es así, va a llamar automáticamente al método getAbout, que el método getAbout va a llenar todos los campos con los valores de la base de datos, ya que se va a comunicar con el servidor de manera con Ajax, mediante Ajax, ¿verdad? Con este controlador, y este controlador el que se conecta con el modelo acá, con este modelo, que es el que está conectado realmente a la base de datos, el que hace la conexión. Y luego, ¿cierto? Este controlador nos envía un JSON, una información en JSON, ¿cierto? Que es atrapada acá. Le damos el formato acá en JavaScript, lo transformamos a JSON de JavaScript y luego asignamos cada uno de los valores que vienen ahí a los input y text que hay en el formulario. Título, visión, descripción. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a actualizar y lo que tenemos que tener como resultado es, ¿verdad?, la información de nuestra base de datos. Es decir, si voy acá a título y lo cambio aquí en la base de datos, por ejemplo sobre nosotros, vamos a nuestra página, actualizamos esto, después debería estar acá sobre nosotros.
Ahí está. Ahí podemos ver que está funcionando. Ya tenemos listo lo que es la lectura de la tabla nosotros en nuestro formulario. Ahora lo que falta es actualizar esta información. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. ¿Estamos listos? Eso es todo.